Bienvenidos a esta segunda sesión de Introducción al Estudio de la Biblia y a su lectura. Hoy trataremos del pueblo de la Biblia. Como es habitual, ya desde la primera sesión ya os lo anuncié, empezamos siempre con una breve oración de distintas formas. Hoy nos ceñimos a lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20, y dice así: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hagamos pues esta oración para que sintamos la presencia del uno del otro, unidos más que separados por esta pantalla. ¿Qué vamos a hablar pues del pueblo de la Biblia? Y veis que ya he puesto aquí unos puntos a tratar: semitas, hebreos, judíos, israelitas, arameos. Hemos de comprender un poco y situarnos y trazar un recorrido histórico que nos permita conocer este pueblo para comprender mejor la Biblia y las referencias que se hace a su pueblo y cómo ellos desarrollan esta comprensión y estas escrituras bíblicas. Como comentario inicial tomamos una lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 48. Fijaoslo como dice, que después les dijo: lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Bien, en esta lectura fijaos cómo se hace una referencia que está escrito, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en el Antiguo Testamento. Jesús está hablando a sus discípulos de la antigua alianza y cómo se ha cumplido todo en él. Y lo más importante es que Él abre sus mentes para que comprendas las Escrituras. Abrir las mentes es lo que nosotros pedimos. Recordad que en la primera sesión veíamos cómo Felipe ayudaba al etíope a comprender las Escrituras, pero siempre es el Señor, en aquel caso por mediación de Felipe, pero siempre es el Señor el que nos da la comprensión cabal y auténtica de las Escrituras. Si vemos este mapa, nos situamos en los antiguos imperios de la Biblia, ¿no? Fijaos que a la izquierda tenéis el imperio de Egipto, que durante distintas ocasiones fue un imperio de mayor o menor tamaño, pero que siempre que se movió hacia el este, siempre que desarrolló conquistas hacia el este, pasó, por así decirlo, por Israel, por encima o por alianzas. Los reinos que más aparecen en la Biblia citados, además de Egipto, lógicamente, por toda la historia sagrada de José y de la salida de Egipto con Moisés, etc., pues son, fijaos aquí, os marco con el ratón, con el cursor. En primer lugar, si vamos por más antiguo, tenemos Sumeria. Estamos situados en el tercer milenio antes de Cristo, por tanto, año 2000 y pico, hasta el 3000 antes de Cristo, cuando aquí veis tenemos Ur, de donde saldrá, por esto ya sabemos, Abraham. Saldrá más tarde, pero estas zonas, como veis, se corresponden a lo que hoy en día sería Irak y países colindantes. Aquí Persépolis, aquí tenemos lo que sería Irán hoy en día. Este imperio sumerio, relativamente pequeño, se hace mucho mayor con el imperio babilónico, ¿veis? Que ocupa ya ciudades que nos suenan más como Babilonia, donde la Biblia nos hablará de los salmos que se rezaban junto a los ríos de Babilonia. Incluso si tenéis afición a la ópera, pues en la ópera Nabucco se habla de esto, pero luego ya lo citaré al bar de la historia. Y por último, eso era el segundo milenio, y en el primer milenio antes de Cristo, es decir, lo más reciente antes de Cristo, es el imperio asirio.
los asirios y cómo ellos van a desarrollar su historia en esta zona. Lo que es Israel es lo que, veis, Israel y Jerusalén es lo que llamamos la tierra de Canaán. Pero hemos dicho que vamos a aclarar un poco conceptos de quién hablamos. Si os fijáis en las 3 columnas, esto lo tenéis que leer de izquierda a derecha, con lo cual, ¿quién es un semita? Pues los descendientes de Sem. Si recordáis la Sagrada Escritura, pues dice que los hijos de Noé son 3, Sem, Cam y Jafet, y los descendientes de Sem son hebreos y árabes, tanto unos como otros. Después tenemos la palabra hebreo. Los hebreos son un pueblo semita, pueblo de origen semita, que proviene de Oriente Próximo, de Ur, que acabamos de ver en el mapa de los 3 imperios mayores más importantes que estaban al este de Israel. Ur, y son los ancestros, los hebreos son los ancestros de los israelitas y de los judíos. ¿Cómo es que hablamos de israelitas y de judíos? Porque lo veréis que son 2 reinos distintos, aunque por extensión hablamos de Israel, pero realmente son 2 reinos distintos, uno de los cuales desaparece de la historia en el siglo VI a.C. ¿Qué es un judío converso? Pues yo, que soy católico, si me convierto al judaísmo, seré un judío, pero judío converso. No seré judío de raza a menos que tenga ancestros judíos. Entonces, sería una persona que profesa la religión judaica y puede ser de cualquier origen racial. Da igual la raza que uno sea, si uno profesa la religión judaica se convierte en judío converso. Judío por raza, pues son los que son de ancestros hebreos, como ya hemos dicho, lo hemos dicho aquí. Los hebreos son los ancestros de los israelitas y judíos. Por tanto, si soy un judío de raza es porque tengo ancestros hebreos. Y puede que sea o no de religión judaica. Puedo ser de cualquier religión, ateo, de cualquiera. ¿Qué es un israelita? Actualmente israelita es un ciudadano de la nación de Israel, un país libre e independiente en el cual los que viven pues son israelitas. ¿Son judíos? No. La mayoría sí, pero pueden ser judíos, árabes, cristianos. Esto en el Parlamento de Israel, pues hay gente de todas las religiones. ¿Son de ancestros hebreos los israelitas? Los que son de raza judía sí, los que son de raza árabe, pues no son de ancestros hebreos también, pero digamos por otra rama, ya no son judíos de raza, diríamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de judío o israelita en tiempos bíblicos, hacemos la diferencia. Los judíos son los del reino del sur, con capital en Jerusalén, y los israelitas son los del reino del norte, con capital en Samaria. ¿De acuerdo? Reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Aunque solemos hablar de Israel y pensar en Israel, capital Jerusalén. Eso es la capital geográfica y política hoy en día. Siendo con este panorama histórico, veamos ahora los desplazamientos del pueblo judío. Fijaos que partimos aquí de Ur, hemos dicho que son los hebreos son un pueblo semita que proviene de Ur. Hay más pueblos semitas por aquí. Los que provienen de Ur son con la emigración de Abraham. Abraham se dirige hasta la tierra de Canaán, que luego será Israel y Judea. Pero en ese momento es Canaán, donde viven los cananeos, entendidos como tales los descendientes de Cam. Esta emigración de Abraham hasta la tierra de Canaán. La segunda emigración de gran relevancia en la Biblia es la que nos narra la historia de José, cómo es vendido por sus hermanos y va a Egipto y, como recordaréis, prospera, hay los 7 años de vacas flacas y él se convierte en un administrador que hace un gran bien, un gran servicio al faraón, y el faraón permite y ayuda a que la familia de José emigre a Egipto, que es
la emigración pues de Jacob y sus hijos, entre ellos José, Benjamín, Zabulón, todos los demás, que dan origen a las 12 tribus de Israel. Por tanto, Jacob es quien emigrará siguiendo la estela de su hijo José. La tercera gran emigración, desde Egipto, atravesando el desierto, hasta llegar a la tierra de Canaán. Es la emigración que hace Moisés, que nos narra el libro del Éxodo, con la salida de Egipto, con las 7 plagas, etc. Así pues, las 3 grandes fechas que son fáciles de recordar, son tramos redondeado, digamos que en 1850 a.C. Abraham se traslada a la tierra de Canaán. Hacia el 1700, 150 años después, antes de Cristo, Jacob y sus hijos se trasladan a Egipto y allí estarán durante nada menos que 450 años hasta sufrir opresión a manos de los egipcios, como explica la historia sagrada. Y hacia 1250 Moisés sacará al pueblo judío de Egipto, volviendo a la tierra de Canaán, en la que ya habían estado, y estableciendo la alianza con Yahvé en el Sinaí. La marcha por el desierto durante 40 años nos narra la Biblia. Que he puesto aquí aproximadamente 50 años, pero es, ya digo, fechas indicativas. Lógicamente no hay un registro histórico exacto de esas fechas. Los 3 momentos históricos que hemos venido citando vienen narrados en los distintos libros de la Biblia, ¿no? Lógicamente el libro del Génesis, que es el primero, cuenta la historia de Abraham y nos dice que Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. En esta lectura quiero que os fijéis primero en la actitud de obediencia de Abraham, lógicamente, pero también interesa que sepáis una cosa relativa a la cuestión de parentesco. Fijaos que aquí dice que se va con Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Si es hijo de su hermano, consecuentemente es su sobrino. Sin embargo, si vais a Génesis 13, 8, exacto, Génesis 13, 8, dice: dijo pues Abraham a Lot: que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Bueno, aquí tenemos una cuestión importante que tiene relevancia después en tiempos de Jesús. ¿Son hermanos o son sobrino y tío? ¿En qué quedamos? No es que la Biblia esté equivocada, sino que el término hermanos, que se utiliza en hebreo, como después en griego el término adelphos, se utiliza más de 600 veces en el Antiguo Testamento, y a veces significa hermanos de sangre, a veces significa parientes, a veces significa hermanos de religión. Puede que a alguien le sorprenda, pero vamos a pensar un momento en nuestros tiempos actuales. Si yo me encuentro con otro hermano cristiano, sea católico, sea evangélico, le llamaré propiamente hermano, y lo es. Y no somos hijos del mismo padre en la carne. Si una persona afroamericana puede hablar con otro afroamericano y decirle hermano, brother, y no son hermanos en la carne, simplemente son de la misma raza. Es más, hace unos años conocí a una persona, creo que recuerdo que era de Senegal, un hermano cristiano, y me dijo que vendría de viaje su hermano. Cuando vino su hermano, lo conocí y me enteré de que en realidad eran primos. Pero como este amigo mío había vivido en casa de su primo, en su cultura se le consideraba hermano. Y es más, llamarle primo hubiese sido
ofensivo. Lo digo esto porque en el Evangelio se habla de Jaime, el hermano del Señor, o el hermano de Jesús. Está claro por el contexto y por la palabra adelfos es más largo de explicar, pero está muy claro que es un pariente de Jesús. Sin embargo, a veces se utiliza esa expresión pues al servicio de una forma de interpretar la Biblia. Concretamente, nuestros hermanos en Cristo, protestantes, aducen a partir de esa cita evangélica que Jesús tenía más hermanos y que eran hijos de María, es decir, que María tuvo más hijos, contradiciendo así la virginidad perpetua de María y, en fin, un dogma propio de la Iglesia Católica. Pero, claramente, la palabra adelfos en el Nuevo Testamento y la palabra en hebreo en el Antiguo Testamento para hermano se utiliza de forma polisémica para distintas formas de parentesco o de relación. La narración siguiente es la de Jacob y sus hijos en Egipto. Está en Génesis 46 y dice que partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios a Dios de su padre Isaac. Dijo Dios a Israel en visión nocturna: Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos. Jacob partió de Berseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado Faraón para transportarle. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán y fueron a Egipto. Jacob y toda su descendencia, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, se llevaron consigo a toda su descendencia. Fijaos que dice que se llevan sus pequeños y mujeres. Entonces, esta es la narración breve de la cita de cómo Jacob se traslada a Egipto. Cuando dice partió Israel, cuando dice no temas bajar a Egipto, se habla de un pueblo, no solamente de una persona, sino que es ese origen de las 12 tribus, los 12 hermanos de la familia de los hijos de Jacob. Leemos a continuación Éxodo 1, 8 al 14. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíen también con nuestros enemigos, luchen con nosotros y se marchen del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés, pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, amargándoles la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. Así pues, esta narración hace referencia a los momentos, a los tiempos posteriores, sin que debamos ahora especificar si fue el rey inmediatamente siguiente a aquel que hizo traer a Jacob y su familia, u otro posterior, pero posteriormente, digamos, como dice la narración, cuando ya existe un momento en el cual un faraón, un rey, considera que son un peligro esta población extranjera que vive en su reino y que son cada vez más numeroso, y como Egipto se ha enfrascado en numerosos conflictos a lo largo de su historia en esos tiempos, pues temen que los israelitas que viven en su país puedan llegar a aliarse con algún extranjero en sus luchas. Y por eso, dice, les somete a esos trabajos y los esclavizan, que es la situación a la que se enfrentará Moisés, y que constituye la historia de la salida de Egipto. No la vamos a leer porque sería muy largo y
produciría una extensión excesiva de esta segunda sesión. Además es bien conocida el tema de las plagas, del cruzar el Mar Rojo, etc. Pero volveremos sobre este tema posteriormente y seguimos ahora con la narración histórica. Aquí tenéis un plano aproximado, un dibujo de la división en tribus, que ahora os enseñaré otro también, pero aproximadamente, como veis, aquí está la tribu más importante, que es la de Judá, la de Benjamín. Estos harán suyo el reino del sur. El reino del sur, que será Judá, mientras que Israel lo formarán los otros reinos, con capital en Samaria y con santuario en Dan, como ya hemos señalado. Aquí tenéis otro mapa un poquito seguramente más preciso, y tiene de interesante que nos señala los tres reinos. ¿Veis? Recordad que históricamente es Saúl, David, Salomón. ¿Veis? Saúl es este reino más oscuro, reino más pequeño, capital en Jerusalén. Después David conquistará todo esto, era un reino mucho más grande, incluyendo los entornos de Filistea. ¿Veis? Por cierto, Filistea, ahora recordáis por la historia actual que hablamos a veces de la franja de Gaza como la franja palestina. Palestino viene de filistino, filisteo. La palabra Palestina viene de esto, de filisteos. La franja de Gaza es esta zona de aquí. Y después, por último, Salomón incluye como control más bien económico tributario este reino del norte, esta parte en el norte que él incorporará a su reino. Es que aquí pone desierto arameo. Aram es el nombre de Siria en aquel entonces. Fijaos que aquí está Biblos, que el otro día explicaba la ciudad donde, por lo del origen del nombre de Biblia también, y Tiro y Sidón, las dos grandes ciudades fenicias. Se produce aquí un nuevo momento histórico. Es lo que se llama el periodo de los jueces, el primero, que está entre 1200 y 1040, que se reparte entre tribus lo que sería después el reino de Israel. Es decir, la zona de Canaán se reparte. Hay que tomar este reparto con una cierta precaución histórica. La Biblia da pocos detalles sobre los cananeos, sobre los habitantes de Canaán, pero había gente y había ciudades. Por ejemplo, Jericó, lo de las murallas de Jericó. Jericó es una ciudad antiquísima que tiene más de 8000 años, y nos dice el libro de los Números, aunque exagera diciendo que tenía muralla amurallada hasta el cielo, lo cierto es que se sabe que hay restos arqueológicos que las murallas tenían una anchura entre 3 y 12 metros. Había altares, había pilares de roca de 2-3 metros de alto. Algunos se han encontrado, por cierto, signos de idolatría y de asesinato de niños, que se ofrecían niños recién nacidos a la deidad de los cananeos, especialmente en Megiddo. Y bueno, ellos adoraban a los dioses Astarte y Asera y a los dioses Baal y Moloch, para que os suenen esos nombres, Baal y Moloch. Entonces este reparto no es tan pacífico como pone la Biblia, como parece sugerir. Los jueces no eran jueces de toga, sino que eran caudillos, eran casi jefes tribales. Uno de los más famosos, que todos habréis oído nombrar, es Sansón. Sansón era uno de estos jueces, era quien gobernaba en ese momento. No eran reyes, no estaban ungidos como reyes, no eran de familia real. En cambio, ya la primera ungimiento, de primera vez que se unge a un rey, es al rey Saúl, y lo hace el profeta Samuel. El profeta, siguiendo la inspiración, el mandato divino, unge Saúl
como rey. Y es el primer rey de Israel. El rey de Israel no era tanto una cuestión de riqueza o de linaje, sino que se consideraba era como un rey sacerdote, como un rey mediador con Yahvé. El siguiente rey, eso estamos hacia el año 1000 a.C., poco antes Saúl, después 1010 al 970 David, y después viene el gran rey Salomón. Todos los tres son posiblemente los más conocidos. Después del 930 se producen unos hechos muy importantes para el futuro de la historia de Israel, que es la división del reino. El reino ese que era el reino de David, que era un solo reino, se divide en dos. En el norte el reino de Israel con capital en Samaria y en el sur el reino de Judá, en capital de Jerusalén. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues veréis, Salomón muere y tenía un hijo que se llamaba Roboam. Entonces, Roboam sigue lamentablemente y empeora uno de los hechos que había llevado a cabo Salomón, que era que había abrumado a impuestos a todos los ciudadanos, particularmente a los del norte. De hecho, un alto cargo del norte, un alto cargo digamos una especie de gobernador que se llamaba Jeroboam, no confundir con Roboam, que era el hijo de Salomón, acudió a ver a Roboam al morir Salomón y le pide que alivie el pago de impuestos. Esto se narra en el libro primero de los Reyes, capítulo 12, versículo 14. Si lo queréis mirar, dice así: y hablándoles según el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os ha azotado con azotes, mas yo os azotaré con escorpiones. Esta fue la respuesta irracional de Roboam, diciéndoles esto: pues si mi padre os hizo un yugo pesado, yo lo haré peor. Si os azotó con azotes, yo con escorpiones. ¿Cuál fue la respuesta del norte? Pues a tus tiendas, Israel. La famosa frase, a tus tiendas, Israel. Entonces Judá, el reino del sur, permaneció fiel a la tribu de David, a la tribu de Judá y a la de Benjamín. Recordad que esos tres nombres son de descendientes de los hijos de Jacob. José, Benjamín, Zabulón, Neftalí, etc. Las otras, la tribu de David, que es Judá, y la de Benjamín, quedaron fieles en el sur, al reino de Judá, al reino de Roboam. Mientras que las otras 10 tribus, Neftalí, Zabulón, etc., se rebelaron y eligieron rey a ese funcionario, a Jeroboam. Como no les querían en Jerusalén, fabricó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. ¿De acuerdo? Entonces el reino quedó dividido en dos. Recuerda pues estas fechas porque te serán útiles cuando leas determinados momentos de la Biblia tienes que situarte en qué momento estás. Recuerda, hacia 1850 la salida de Abraham hacia Canaán, desde Ur, 1700 antes de Cristo siempre, Jacob y sus hijos a Egipto sufren opresión hasta 1250 antes de Cristo. No sabemos desde cuándo exactamente, no sabemos si es desde la muerte del primer faraón o después, o el último, y Moisés saca al pueblo de Egipto hacia Canaán. Se produce la alianza del Sinaí y la marcha por el desierto. Y aquí tenéis señalado cómo queda la división, tras esta disputa entre Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, alto funcionario del reino, que se separará y constituirá el reino de Israel. Israel tiene su capital en Samaria. ¿De acuerdo? Aquí veis nuevamente las ciudades estas importantes: Tiro, Sidón, Beirut, en lo que hoy es Líbano, Damasco, en el reino de Aram Damasco, que es hoy el reino de Siria. Y en el sur tenéis Jerusalén como capital,
Beerseba como ciudad importante también, aquí Hebrón, aquí tenéis las ciudades filisteas como Gaza. ¿Recordáis que habíamos hablado de que Israel queda dividido en Israel y Judá, Israel al norte y Judá al sur? Pues bien, se producen dos grandes deportaciones. La primera, que hace desaparecer de la historia el reino de Israel, es la deportación de los asirios. Hacia el año 721, el imperio asirio invade y guerrea contra Israel y deporta una gran cantidad de población hacia ciudades como Nínive, una ciudad que entonces ya tenía cientos de miles de habitantes y de una gran magnificencia y riqueza. Los asirios eran un pueblo especialmente cruel en la guerra. Violaban, mataban, mutilaban la población y hay descripciones que asustan, por ejemplo, de Asurbanipal, que cuando queriendo conquistar una ciudad edificó, explica en una columna cerca, desolla a los principales que encuentra, cubre la columna con la piel, los empareda, cuelgan maderos, desmiembra personas que encuentra, otros los captura vivos, amputa, en fin, produce un auténtico terror, incluso solo leerlo, ¿no? Quema a los jóvenes y quema a gente viva delante de los otros hasta rendir las ciudades. En el palacio de Sargón, por ejemplo, otro rey asirio, la sala para recibir a las legaciones extranjeras mostraba gráficos, imágenes de torturas. Entonces, Salmanasar, al saber que Israel había pedido auxilio a Egipto, asedió Samaria, la capital del norte, la capital de Israel, durante 3 años. Y según fuentes asirias, se llevó nada menos que a 27.000 ciudadanos importantes. ¿Qué quiere decir? Se llevó a lo más granado de aquella sociedad, a lo más relevante, y simplemente permitieron quedarse agricultores de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y como aquello había quedado muy despoblado, trajeron gente de lugares remotos de su imperio, es decir, asirios del imperio asirio trajeron otras personas a Samaria, gente que tenía sus propios dioses, que eran de otra cultura, y que repoblaron Samaria. De ahí viene de esta repoblación con extranjeros no judíos racialmente, y no de religión judía, aunque la irán adoptando, pues proviene esa impureza de raza e impureza de religión de la que tenemos reflejo en el Nuevo Testamento, cuando oímos hablar del diálogo de Jesús con la samaritana y que la samaritana se sorprende que hable con él. Una curiosidad es que estos nuevos traídos vieron que, o creyeron más bien, que a los judíos que quedaban allí no les atacaban los leones, que había leones entonces por aquella zona, y decidieron adorar al Dios de Israel pensando que era un Dios local que había que aplacar. Se unieron y se mezclaron pues con la población local y se les llamó samaritanos. Insisto, ya no quedó el reino de Israel, desapareció. Quedó esa región y se le llamó Samaria. Y no acabó aquí la desgracia del reino de Israel, sino que el reino hermano, digamos, el reino de Judá, también sufre una deportación, aunque no tan masiva, porque no era su política, así como la política de los asirios era, en general, cuando conquistaban un pueblo, una nación, deportar a la gente, no era esta la política de los babilonios, pero conquistaron el reino de Judá, conquistaron Jerusalén, hicieron una deportación el año 587. Esta deportación la llevó a cabo Nabucodonosor, el rey de los babilonios, del que, como ya dije, creo en algún momento, si sois aficionados a la ópera y veis la ópera Nabucco, pues hace referencia a estos hechos y cómo los
judíos cantaban su añoranza en los canales de Babilonia. Nabucodonosor incendió el templo, el palacio del rey, los edificios importantes y dejó a un gobernador. Los judíos mataron a este gobernador y, temerosos de la represalia, muchos huyeron a Egipto y se llevaron consigo al profeta Jeremías por la fuerza. Fue aquí el momento del nacimiento, a partir de esta época, del culto sin templo, del culto en las sinagogas, etc. Y de la reflexión judaica sobre lo perdido. Escribieron su historia y la reescribieron de alguna manera, concluyendo que todo lo habían perdido por la infidelidad a Dios. Ezequiel, un profeta, empezará a hablar del buen pastor. Y es el tiempo de las profecías de Daniel. Pero los babilonios no estuvieron tampoco muchos años en este dominio, digamos, zonal de territorio, sino que hay otro pueblo, los persas, que está Persia, en el actual Irán. Los persas derrotaron a los babilonios y Ciro adquirió esta zona por la guerra. Ciro, el rey de los persas. Ciro no tenía interés en derramamientos de sangre y en su política, a diferencia de los babilonios o sobre todo de los asirios, pues autorizaba conservar las costumbres y comparado con los babilonios era aquello un soplo de libertad. El año 537 a.C., Ciro publica un decreto que autoriza a regresar a los judíos. Un resto regresó y muchos se quedaron ya en Babilonia para siempre. Los que regresaron encontraron el templo destruido y la oposición de los samaritanos para ayudarles. Los samaritanos no concebían allá a los judíos como sus hermanos. Estaban muy paganizados, estaban muy alejados de la religión judaica. Darío, un sucesor de Ciro, incluso contribuyó con impuestos a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Es la época del sacerdote y escriba Esdras, del gobernador Nehemías, que reconstruyó las murallas de la ciudad. El gran hecho histórico que tiene la historia de Israel y de Judá posteriormente es lo que llamamos la helenización. Todos hemos oído hablar de Alejandro Magno, que en el siglo IV era Alejandro Magno que expandió lo que era el imperio griego macedonio en toda esta zona hacia Oriente. Cuando muere Alejandro, a los 33 años, su imperio se divide entre sus generales. Son los reinos que se llama de los diádocos. Y son estos reinos como veis, llegó hasta la India. Son el reino de Chandragupta, Seleuco, Atropatene, Antígono, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo. Estos son los que van a llevar la helenización, es decir, la asimilación de cultura griega a toda esta zona del Mediterráneo y de Asia Menor, incluso hasta parte de la India. Esto producirá la expansión del idioma griego por toda esta zona y en lo que a nosotros nos interesa, en el país que llamamos ahora Israel, se produce una fuerte helenización. Una de las ciudades más importantes de la lengua griega será Alejandría, en Egipto, y de hecho, por la diáspora, ahí vivirán muchos judíos. Incluso se habla de más que en Jerusalén, desde luego, incluso se habla de más quizá que en Israel. El griego se hace la lengua tan utilizada hasta el punto que en Israel la mitad de la población ya no es judía y habla solamente griego. La otra mitad conserva el idioma semítico. Normalmente será el arameo, porque el hebreo se va convirtiendo cada vez más en un idioma, digamos, litúrgico. Las élites son bilingües, hablan griego y arameo, pero solo los campesinos
desconocen el griego y hablan el arameo, sobre todo en Galilea, que está más al norte. Por concluir este breve panorama histórico hasta llegar y pasar la época de Jesús, digamos que resalta que va creciendo la diáspora, es decir, los judíos se distribuyen por el reino de los distintos diádocos, estos reinos que he señalado, los descendientes de Alejandro Magno, de los descendientes, no de los herederos, no son sus hijos ni sus descendientes. Y un par de comentarios. Fijaos que el reino de Ptolomeo era griego. Por tanto, los faraones a partir de entonces son faraones de cultura griega, que sean faraones de Egipto. Por tanto, la famosa Cleopatra es una persona de cultura griega. En el siglo II, cuando nos acercamos a la época de Jesús, dominan aquí los seleucidas. El reino de Seleucos los seleucidas tomarán esta zona de lo que es Israel y uno de ellos, Antíoco IV, será el que inicie la persecución de los judíos y se producirá la revuelta de los macabeos, porque los seleucidas introducirán tanto la cultura griega que llegarán a llevar pues, estatuas de ídolos, de dioses griegos al templo. Tendrán gimnasio en el cual los hombres practicaban, digamos, deporte desnudos y tienen una serie de prácticas que resultan absolutamente insoportables para la cultura y la religión judaica. Y por eso se produce la revuelta de los macabeos. Después, el año 63 a.C., los romanos dominarán ya esta zona, el Imperio Romano, y ahí seguirán hasta la fecha relevante del 70 después de Cristo, cuando se produce la destrucción del templo. A modo de breve resumen de lo visto, pues, tenemos que los judíos están en Babilonia del 587 al 38 a.C., después con la expansión persa, el edicto de Ciro, en el año 568 se decreta la vuelta del destierro a quienes quieran volver. Posteriormente se restaura el templo, se produce en el siglo IV la helenización, progresivamente, siglo IV y III, la lucha por la sucesión de Alejandro, crece la diáspora, es decir, la emigración de judíos al extranjero. El siglo II a.C., el dominio de los seleucidas, se producía la persecución de Antíoco IV y la rebelión de los macabeos, nombre que significa martillo, es un apodo de una familia que lideró esta revuelta, y del 63 a.C. al 70 después de Cristo es el periodo que ya nos interesa más, porque será el periodo durante el que nacerá Jesús, y el 70 es la fecha que señalamos porque es la destrucción del templo. Damos un vistazo a Palestina en tiempos de Jesús. Como veis, los mapas no son exactos ni uno ni otro, pero nos da aproximadamente una idea de cómo se distribuye. Por tanto, aquí tenemos al sur el reino de Judea. No hay reino de Israel, sino que hay la región de Samaria y Galilea. Pilatos, el gobernador, tiene su jurisdicción aquí. Y se sobrepone también aquí la jurisdicción de Herodes Antipas, Filipo, en fin, ahí está distribución, digamos, de competencias. En este otro mapa lo veis de otra manera, es la tetrarquía de Felipe, la de Herodes Antipas y lo que queda bajo Poncio Pilato, que es todo Judea. O sea, los mapas, ya digo, son aproximados, pero simplemente para que tengamos una idea de cómo se distribuye geográficamente. Fijaos que ya muchos nombres son meramente
griegos como Cesarea, que es Cesarea de Filipo, Cesarea Marítima, Ptolemaida, en fin, una serie de... Hay una gran influencia griega. Veamos brevemente cómo es la situación social de Palestina en tiempos de Jesús, qué clases sociales hay y cómo se distribuyen, ¿no? Porque constantemente se menciona en la Biblia y necesitamos comprender de qué se trata. Los fariseos eran intérpretes de la ley, eran un grupo de unos miles de personas, aproximadamente se dice, posiblemente eran unos 15.000, que no veían más alternativa que la intervención directa de Dios en los avatares humanos. Eran personas muy religiosas que se separaban del resto de la población para practicar su religión, no se iban a un monasterio, como diríamos ahora, pero mantenían la distancia e imploraban que llegara el Mesías que instaurara el reino de Dios. Y creían que esto se podía cumplir si ellos cumplían escrupulosamente las normas legales, que incluían más de 600 mandamientos. Su concepción del Mesías, como vemos en los diálogos con Jesús, tiene poco que ver con quién será Jesús, sino que es un poco un retorno al reino de David. El grupo de los saduceos son los dirigentes del templo y del Sanedrín. El Sanedrín era como una asamblea parlamentaria. El Sanedrín de Jerusalén eran los 71 miembros, en su mayoría saduceos, que gobernaban Jerusalén. El pueblo deseaba que llegara el Mesías y que se instaurara el reino de Dios como se anunció en la Escritura y proclamaban los profetas. Pero parece ser que no se identificaban tanto con este reino predicado por los fariseos, principalmente porque era imposible para cualquier persona en su trabajo normal y habitual y en su vida diaria cumplir con todas las prescripciones que los fariseos esperaban que todo el mundo cumpliera. Tenemos en la cúspide social al rey y veis que cito 3 Herodes: Herodes el Grande, Herodes Arquelao y Herodes Antipas. Herodes el Grande es anterior a Cristo y Arquelao y Antipas son 2 de sus hijos. Entonces, el que nos interesa a nosotros es Herodes Antipas, porque él es el protagonista de la muerte de Juan Bautista y el que también está gobernando cuando muere Jesús. El procurador romano, tras Herodes Arquelao, los romanos nombraron procuradores tanto para Judea como para Samaria. Y tenemos a Poncio Pilato, que ya hemos visto en el mapa también su zona de responsabilidad y que es quien está, no tiene nada que ver con la muerte de Juan Bautista porque es posterior, pero sí del 26 al 36 después de Cristo, que es en la época en la que Jesús predicará y en la que Jesús morirá en la cruz. Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos. Solían pedir a la gente más de lo que debían porque se les entregaba una policía propia y los romanos decían tienes que recaudar tanto. Los romanos o las autoridades, y ellos esclavizaban a quien no pagaba. ¿De acuerdo? Se quedaban, pedían más de lo que tenían que entregar y se quedaban la diferencia. Los judíos religiosos les consideraban culpables de que no llegara el Mesías porque la presencia extranjera en su concepción lo impedía, ya que el cobro de impuestos mantenía el poder romano. Los samaritanos, como ya hemos explicado, eran los que habitaban el antiguo reino de Israel, en el norte, y descendían de repobladores traídos de Babilonia, también mezclados con algunos judíos que habían quedado. Y los judíos del sur consideraban que en esa zona, en Samaria, se había corrompido la religión. Los celotas eran un movimiento que fundó Judas Galileo el siglo I y que pretendían la independencia judía recurriendo a las armas. Los esenios rechazaban el culto del templo, rechazaban por corrupto, y pretendían conservar la santidad separándose del resto del pueblo y se retiraron a zonas como Qumran, digamos que eran como si fuera hoy en día lo que diríamos una orden monacal. Para concluir esta breve panorámica histórica, creo necesario que veáis un momento que una recreación de los dos templos, el templo de Herodes y el templo de Salomón. Herodes hizo un templo magnífico,
y hizo grandes obras civiles también. Pero en lo sustancial, como veis, en ambos templos existía el Santo de los Santos, que era el lugar donde solamente podía acceder el sumo sacerdote y solamente un día, el día de la expiación. Había un patio interior, había una zona sagrada, había un atrio de los sacerdotes y fijaos que había el atrio de Israel y el atrio de las mujeres que no podían acceder al mismo lugar. Los altares, aquí en el templo de Herodes, pues el altar era donde se sacrificaban los animales y tenía una zona para derramarse la sangre, para que corriera la sangre hacia afuera. Y, en fin, era un lugar magnífico. Era el templo, era al parecer la estructura más grande del mundo antiguo, excluyendo las pirámides, pero me refiero a estructura de uso civil, de uso diario, más grande del mundo antiguo. Basta saber que las murallas que existen aún en Jerusalén, pues hay murallas de 300 metros de largo, es realmente impresionante. Vamos a hacer un estudio de esta lectura del Éxodo 3, del 11 al 15, en relación a la revelación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, porque a continuación y para concluir veremos cuál es la identidad de Jesús según el Evangelio de San Juan. Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: Si cuando vaya a los israelitas y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: Así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. ¿Qué significa este nombre, pues? En primer lugar, aclarar que Yahvé es el nombre en el Antiguo Testamento. Cuando posteriormente se utilizará, se pondrán vocales al hebreo, que no las había. En la Edad Media, los hebraístas empiezan a poner vocales entre las consonantes porque se ha perdido la pronunciación. Y cuando colocan las vocales en el nombre de Yahvé, tuvieron dificultades. Y para evitar que se pronunciara el nombre de Yahvé, que no se podía pronunciar, colocan las vocales para que se diga Adonai, que significa el Señor. Claro, estas vocales, situadas leídas, digamos, por un lector de lengua latina, se leería como Jehová, pero un hebreo judío nunca habría leído Jehová, habría leído Adonai. Por tanto, el nombre correcto que debemos utilizar los cristianos católicos es Yahvé. Veréis que los protestantes muchas veces utilizan la palabra Jehová, pero lo correcto lingüísticamente, históricamente, es Yahvé. Jehová es una pronunciación defectuosa y en todo caso, insisto, que lo que se pretendía es no pronunciar el nombre de Dios, que estaba prohibido. Bien, entonces, ¿qué significa esto que se llama yo soy? Yo soy significa el ser el que es. Yo soy el que soy, el ser, el que no depende de ser de nadie, el único ser. Y aquí podríamos hacer mucha filosofía, simplemente permitidme un apunte. El verbo que se utiliza es un verbo que nosotros no tenemos en lengua castellana, sino que es un tiempo verbal causativo. Nosotros tenemos presente, pasado y futuro, pero esto causativo significa que no es una pronunciación de algo estático, no es un ser estático, sino que es el ser que causa ser. Esto es la referencia a Dios en hebreo.
es el ser que hace ser. ¿De acuerdo? Entonces, este es el nombre. Fijaos, pues, como dice, yo soy. Tiene trascendencia, como vamos a ver ahora en la presentación de Juan de la identidad de Jesús. Visto pues la relevancia del yo soy, comprendamos ahora cómo cuando Jesús habla así de sí mismo, yo soy, no está haciendo una construcción gramatical correcta, como nos puede parecer al leerlo, sino que está manifestando su divinidad. Por eso, nosotros es importante que entendamos esto para que comprendamos la reacción de quienes le oyen cuando él habla así. No es lo mismo decir yo soy que soy yo. Por ejemplo, cuando se desata una tormenta en el mar de Galilea y los discípulos tienen miedo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 20, Jesús les dice, soy yo, no temáis. Aquí está haciendo una manifestación de tranquilizarles, no una afirmación de su divinidad. En cambio, en estos discursos que tenemos señalados con estas citas, que os recomiendo que las miréis una a una, pongáis esto en pause y vais mirando las citas, Jesús dice, yo soy el pan de vida, por ejemplo. Soy el pan vivo, bajado del cielo, dice, en 6:51. Y lo contrapone, o mejor dicho, lo complementa hablando primero del maná del desierto. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. 6:51. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Entonces, es lo que produce asombro. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Yo soy es la afirmación de divinidad. Por eso tenerlo presente, lo importante que es estas palabras y ver que aunque nosotros leamos una frase y nos parezca lo más normal, yo soy la luz del mundo, pues nos parecería que es una afirmación, una construcción lingüística normal para afirmar que Él es la luz. No es así, es afirmar que Él es Dios, luz del mundo. Es muy importante tener esto presente para comprender la relevancia de las afirmaciones de Jesús. Y con esto damos por concluido esta sesión y espero que os ha sido de vuestro interés y veros en la próxima.